la organización en la que están y su interés en el IGF en particular, si creen que van a poder presentar propuestas, nos harían mucho más atractivo y más concreto lo que tenemos que decir nosotros. Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Nancy, listos. Acabo de ver que Israel levantó la mano. No sé si era para contestar la pregunta tuya. Sí, efectivamente, para empezar a entibiar la conversación, pero si ya vamos a empezar, pues igual lo dejamos para más tarde. No, perdón, estaba viendo mal el reloj. Yo todavía tengo, son 3 para la hora.
También tengo a Alex González con la mano levantada. Alejandro. Adelante. Alex, ¿puedes hablar? Ya, listo. Alex. Sí, hola, hola, buena tarde. Una disculpa, es que ando en carretera, pero me interesa mucho este tema, nada más que andamos aquí todo en el trabajo, entonces una disculpa, voy a seguir la transmisión, aunque no pueda hablar. Gracias. Alejandro, tienes el mudo. ¿Dónde estás, Alex? Estoy aquí en Tlaxcala, pero estoy en el trabajo, entonces estoy conectándome solo por el teléfono celular, por eso falla un poquito también la transmisión. Bueno, gracias por estarnos acompañando a pesar de ese esfuerzo y ojalá tu conexión se mantenga estable y podamos después tener tu retroalimentación y ojalá resulte útil el seminario para ti también, tocayo. Claro que sí, agradezco la oportunidad también. Alejandro. Diga usted. Acabo de hacer una pruebita aquí a ver si sirve el remote control. Dale a ver si puedes pasar vos las diapositivas. Vamos a ver. Ups, se me desaparecieron las flechas. No, Nancy. No. A ver. Ah, no, sí, ahí está. ¿Verdad? Sí, es que se desaparecen las flechitas. Así no tengo que darles el privilegio de host, pero sí pueden pasarlo. Bueno. Bueno, mensaje momentáneo. Son las 6:01 de la tarde en la Ciudad de México, la hora que yo tengo. Mi nombre es Alejandro Pisanti. Este es el seminario que ha propuesto Internet Society México con el apoyo de la Oficina Global y la de América Latina. Gracias, Nancy Quiroz, en particular, para las personas interesadas en preparar propuestas de participación al foro sobre gobernanza de Internet que se llevará a cabo a finales de este año, en diciembre, en la ciudad de Guadalajara, México. Quisiera que me confirmaran si esto se escucha y se ve bien. Se escucha perfecto. Gracias. Y si están ustedes de acuerdo, vamos a esperar unos instantes para, digamos, a las 6:05, para dar tiempo de que las personas que hayan empezado a conectarse oportunamente
pero se esté tardando un poco en la instalación y operación del cliente de Zoom, puedan hacerlo. Entre tanto, sería muy grato si algunos de los que ya están presentes pudieran presentarse y decirnos un poco de su interés en unos cuantos segundos sobre este tema, en lo que completamos un pequeño número para la eventualidad que les comenté. No sé, Israel Rosas, por ejemplo, si quisieras presentarte. Sí, gracias, Alex. Hola, me da mucho gusto ver a tantas personas conectadas. Mi nombre es Israel Rosas, formo parte del equipo de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República en México. Bueno, mi interés claramente tiene que ver con la organización del evento. Y pues bueno, agradezco también a Internet Society, a la Oficina de América Latina y el Caribe también por facilitar la herramienta para este seminario, y pues a Alejandro y a Fátima que se están dando la oportunidad de presentarnos esto. Yo creo que es muy positivo que se despejen algunas dudas, sobre todo en cuestión de algunas particularidades específicas que tiene esta convocatoria a propuestas de talleres para el IGF. Gracias, Israel. Gracias, Israel. No sé, Ernesto Ibarra, si estás conectado y cerca, si pudieras hacer uso de la palabra. Nancy, te quisiera pedir que retomes el control de tu pantalla, porque al tener el control de las diapositivas dejo de tener control hasta de mi micrófono. Ok. Ah, no, aquí ya lo recuperé, perdón. Ya. ¿Le doy otra vez el control o no? Ya lo tengo. Ok. Ensel Sánchez, quisieras, o Harold Arcos o Delma Rodríguez, quisieran hacer uso de la palabra para presentarse. Vamos a un minuto de empezar. Seguro. Buenas tardes a los que están de tarde. Mi nombre es Ensel Sánchez. Soy de Venezuela, soy miembro del capítulo de la Internet Society en Venezuela y miembro global. He venido participando en estos temas de gobernanza Internet desde el año 2012 y tengo particular interés en este seminario para aclarar un poco las dudas de cómo llevar una propuesta, una idea hacia los talleres, los workshops que se hacen en los foros de gobernanza de Internet. Dispuesto a aprender mucho y a ver qué información se puede sacar al respecto. Gracias. Gracias, Ensel. Le doy la bienvenida también a Ricardo Holmquist, presidente del capítulo de ISOCA en Venezuela. Ricardo, no sé si quisieras hacer uso de la palabra brevemente. Estamos a punto de empezar para presentarte y hablar de tu interés en el tema. Hola Alejandro, gracias por la invitación. Me parece una excelente oportunidad de que aprendamos a hacer propuestas para los IGFs. También a los que organizamos de alguna forma los IGF locales, a ver qué es lo que se lleva a los IGF globales para ir aprendiendo. Solo como actualización, ya soy el vicepresidente. En las últimas elecciones pasé de presidente a vicepresidente. Gracias. Vamos a considerarlo un ascenso y felicitar al capítulo por estar con esta vida interna tan intensa. Alejandro, también tenemos a Harold con la mano levantada. Adelante, por favor, Harold. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, sí, Harold Arco desde Caracas, Venezuela. Bueno, excelente primero agradecerles la oportunidad, felicitar esta iniciativa tan importante para la región. Y bueno, desde Caracas, otra ALS, Internauta Venezuela, desde donde el año pasado estamos a finales. Tenemos el gran reto de darle continuidad a un trabajo que vino desarrollando la amiga Fátima Cambronero desde la responsabilidad de ALAC Member, desde la CRALO, y muy interesado, Alejandro, porque desde Venezuela estamos apuntando
hacia el desarrollo de los IGF local. Para este año venimos de 2 años consecutivos y en esta oportunidad pues queríamos pues afianzar mucho más el propósito del IGF y como ustedes traen acá esta información, pues viene como anillo al dedo. Por ahí hay otros compañeros de Venezuela, la amiga Paola también. Estamos integrándonos en un equipo bastante amplio. Poco a poco iremos avanzando y concretando y los mantendremos informados sobre este evento que esperamos desarrollarlo sobre toda una plataforma nueva. Y bueno, agradecer de nuevo la oportunidad de este espacio. Bien, te lo agradezco mucho, Harold, y es valiosísima la información que nos das. Leo también aquí un saludo de Delma Rodríguez desde la Anilla Uruguay, perdón, latinoamericana, europea, desde Uruguay. Saludos, querida Delma, gracias. Si les parece a todos, vamos a comenzar. Necesitamos cubrir una agenda muy ambiciosa, con un tiempo estrictamente limitado, de manera que si todos están de acuerdo, voy a empezar, tratar de adoptar control de la pantalla y, o bien Nancy. El objetivo de este webinar o seminario, como saben, es prepararnos para preparar propuestas para el Foro sobre Gobernanza de Internet 2006, que se llevará a cabo en Guadalajara. La siguiente, Nancy, si puedes. Vamos a dividir la presentación, la vamos a hacer Fátima Cambronero y yo. Me toca a mí el primer turno. Les presento a Fátima Cambronero. Ella es una abogada de origen argentino, radicada en México, trabaja en Ríos Abogados, que es un despacho muy avanzado en tecnología de información y sus aspectos legales, y tiene una experiencia extensa en Internet Society, en gobernanza de Internet, y en particular estuvo unos años en el MAG, Grupo Asesor Multisectorial, que vamos a describir en unos momentos, y por lo tanto tiene la experiencia directa de la evaluación de propuestas para saber cuáles pueden ser las más exitosas. Vamos a hablar de los antecedentes y formato que tiene de especial el IGF y de las formas de participación y criterios de aceptación de propuestas. Siguiente, Nancy, por favor. El Foro sobre Gobernanza de Internet es una reunión, no es una institución. Es solamente una reunión que se lleva a cabo anualmente desde hace ya más de 10 años, desde hace 10 años. El foro es resultado de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que conocemos también por sus siglas en inglés de WSIS, World Summit on the Information Society. Este fue un foro muy importante, un foro internacional con el nivel de cumbre, es decir, con representación de todos los países de la ONU, pero con un formato muy peculiar que incluyó la participación más o menos igualitaria en las discusiones, aunque no en las votaciones, de sectores no gubernamentales. Las votaciones solamente se dieron por parte de las representaciones de gobierno. El foro, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se llevó a cabo en 2 etapas, 2003 y 2005, Ginebra y Túnez respectivamente, y logró acuerdos en una gran serie de temas de sociedad de la información, por ejemplo, que esta debe ser incluyente, orientada al desarrollo de las personas, con especial atención a las personas, países y grupos en condiciones de desventaja, una serie de otras cosas. Pero no logró resolver 2 problemas. Uno, el financiamiento para la sociedad de la información, y otro, el de gobernanza de Internet. Para este último tema, la resolución que adoptó la cumbre fue la de seguir discutiendo en un foro global con participación de todas las partes interesadas, que es el IGF. El IGF es organizado por la ONU desde Nueva York, con una participación muy intensa de otras partes de la ONU y del sistema internacional multilateral, como ECOSOC, que es la división económica y social de la ONU, CSTD, que es la división para el estudio de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, y organizaciones que forman parte del sistema de la ONU, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO, que es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El foro es coordinado en su programa por un grupo asesor multisectorial o multi-stakeholder, que está formado por 20 representantes de gobiernos, 5 de cada uno de otros sectores, que son sociedad civil, comunidad técnica y negocios, y además un número indeterminado de representantes de organismos multilaterales, principalmente los que tienen base en Ginebra, pero cuando se sesiona en Nueva York también se pueden añadir de los que tienen base o representación en Nueva York. Siguiente.
El foro tiene esta participación que se pretende mucho más equitativa entre gobiernos, negocios y empresas, sociedad civil y un actor transversal que es la comunidad técnica. La comunidad técnica se entiende que es la comunidad técnica de Internet, quienes desarrollan software, quienes desarrollan sitios, quienes hacen la estandarización como la IETF, los que operan algunos de los elementos centrales de la infraestructura como los RIRs o registros Internet regionales que proveen direcciones IP, ICANN, que administra las políticas centrales del sistema de nombres de dominio y las ya mencionadas direcciones IP, y algunos otros organismos. Se incluye también a la comunidad académica que hace estudios sobre Internet, es decir, los sociólogos, las personas dedicadas a la ciencia política, a las relaciones internacionales, que hacen estudios sobre la evolución de Internet y su impacto social. Una característica muy peculiar del Foro sobre Gobernanza de Internet, que es imprescindible tener en cuenta para preparar propuestas y para actuar en él, es que este no es un foro resolutivo, repito, no resolutivo, no tiene como objetivo llegar a acuerdos entre partes, producir tratados, producir incluso una memoria con acuerdos vinculantes, sino que al contrario, considera que los acuerdos vinculantes se deben tomar entre las partes interesadas de cada problema en organismos ya existentes, temas de telecomunicaciones en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, temas de promoción de la cultura, el lenguaje o ciertas conductas o la libertad de prensa y expresión en Internet a través de la UNESCO, la gestión del sistema de nombres de dominio a través de ICANN y así sucesivamente. Lo que hace el foro es reunir a partes que normalmente no se reúnen y promover el diálogo entre ellas. Esta conversación es más libre mientras menos esté atada de manos por la necesidad de producir un texto con acuerdos definitivos, en lugar de tener la libertad, inclusive, de no ponernos de acuerdo. Y en este sentido decimos, pues, que es no resolutivo, sino deliberativo, y que es no duplicativo, sino que debe conducir a que las discusiones sean continuadas en foros apropiados para las resoluciones que se requieran. La siguiente, por favor, Nancy. No sé si Fátima quiera tomarlo a partir de aquí. Sí, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá el día de hoy. No sé si me escuchan y se ve correctamente, si no me indican. Sí, te escuchas y te ves bien. Perfecto, muchas gracias. Sé que tenemos a amigos del Observatorio de la Juventud de Brasil, así que les pedimos disculpas por el español. Va a estar la presentación disponible luego y la grabación. Ojalá lo puedan revisar con más calma y entender a lo mejor algo que haya quedado pendiente. En relación a las modalidades de participación en donde nos dejó Alejandro, vamos a hablar principalmente de los talleres, que son lo que nos interesa a los fines de esta charla, principalmente, para que ustedes puedan presentar talleres y que ojalá sean exitosos y se incluyan dentro de la agenda del IGF. Si podemos pasar a la próxima, Nancy. Gracias. Dentro de estas modalidades de participación, la más conocida es la sesión plenaria o las sesiones plenarias, que estas sesiones son organizadas por el MAC, por este foro, por este grupo multisectorial que nos comentaba recién Alejandro, que asesoran al Secretario General de las Naciones Unidas en los temas del Foro de Gobernanza de Internet, y estas sesiones plenarias siempre están relacionadas con el tema general de cada año del IGF, que este año, haciendo una traducción propia, sería algo así como permitiendo un crecimiento inclusivo y sostenible, algo así. Y este tema se decidió en relación con los objetivos del desarrollo sostenible, que ahí en la presentación se comparte un link para quien los quiera revisar, que también está vinculado también a la economía digital, al desarrollo, a eliminar la pobreza, etc. En general, dentro de estas sesiones plenarias, el formato que se utiliza son un formato panel, donde se intenta buscar
una diversidad de panelistas que acompañen a cada una de estas sesiones. Pasamos a la próxima, por favor. Como esas, nosotros como comunidad en general a las plenarias no podemos acceder a organizarlas, no nos vamos a preocupar demasiado, vamos a quedarnos con los talleres, que es lo que más nos importa a estos fines. En el caso de ir teniendo dudas o comentarios, pueden ir dejándolos en el chat, y Nancy nos está apoyando para ir recogiendo esas preguntas o comentarios para abrir luego a intentar responderlas. Bueno, de los talleres, lo más importante que tenemos que tener en cuenta para todos los que estén interesados, que la fecha de cierre de presentaciones de estas propuestas de talleres es el 6 de junio, o sea, no queda demasiado tiempo, y ojalá de acá se puedan llevar herramientas para poder preparar y presentar sus propios talleres. Bueno, ¿qué son estos talleres? Para quienes no hayan participado nunca de un IGF, son sesiones que están orientadas o centradas en relación a un tema o una pregunta específica de la gobernanza de Internet. En realidad se trata de acotarlo siempre a algo un poco más concreto. Se busca siempre que tenga una finalidad de tipo educativa o didáctica, y además que el formato que se presente propicie o motive la discusión entre los participantes dentro de estos talleres. En relación a quiénes pueden presentar las propuestas de talleres, cualquiera, en general puede ser cualquiera, persona física, persona individual o miembro de una organización que representen a cualquiera de estos stakeholders de los que nos hablaba Alejandro, ya sea representante del gobierno, la sociedad civil, de la academia, comunidad técnica, sector privado, salvo, aquí es la única excepción, de quienes no pueden presentar propuestas, que son quienes actualmente están desempeñando su rol de miembros del MAG. Se le va a dar siempre prioridad a quienes presenten una propuesta por primera vez y a quienes provengan también de países menos desarrollados. Esto también es para que lo tengan en cuenta al momento de organizar sus propias sesiones. La siguiente, por favor. Dentro de los talleres hay distintos formatos a los que ustedes pueden aplicar o presentar su propuesta, de acuerdo a lo que ustedes estén buscando, qué objetivos tengan en el taller que están queriendo presentar. Ahí vamos ahora a ver cada una de estas, se dividen en sesiones de grupos, y acá los machetes para poder contarles un poco más de detalles sobre cómo son cada una de ellas, para que puedan presentar algo acorde a lo que están persiguiendo, porque a veces pasa que se presenta a lo mejor un formato que es inadecuado para lo que están proponiendo y por eso se rechazan las propuestas. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento que deciden cuál de estos formatos van a utilizar. Estas discusiones en grupo, la característica que tienen es que son recomendadas para debates que son un poco más profundos, sobre algún tema que ya se ha mapeado o que ya se ha discutido de una manera general, y se quiere entrar en específico en un tema en concreto, se recomienda que se utilicen este tipo de sesiones. Estas sesiones pueden durar entre 90 o 60 minutos, hay dos modalidades. ¿Cómo es el desarrollo de esta sesión? En general, el moderador de la sesión plantea el tema que se va a discutir, y contando ya lo que se ha mapeado sobre este tema, cuáles obstáculos se han encontrado, y lo que hacen es, a partir de allí, dividirse en pequeños grupos que están guiados por moderadores o expertos, y en donde se van a poder profundizar distintas posiciones sobre ese mismo tema. Siempre se recomienda para todas las sesiones que se proponga un moderador de la participación remota. Aquellos talleres o propuestas de talleres que tengan un plan de la participación remota van a ser privilegiados respecto de aquellos que no lo tienen. Y también todas las sesiones van a tener un relator, así que eso se recomienda que los propongan en sus propuestas, porque es la manera de dejar una memoria o un registro de lo que se discutió en esa sesión. Después, en este formato, cuando finaliza esta discusión en grupo, vuelven todos a reunirse en conjunto, y ahí se puede hacer una relatoría de lo que se discutió en cada grupo. El otro formato es el debate, que a lo mejor es un poco más conocido por todos, y este tipo de formatos es recomendado para discusiones que están enfocadas en dos posiciones que están contrapuestas. Entonces, lo que se hace es, el moderador de la sesión presenta una declaración, un statement, y ahí lo que se hace, veo por ahí a Alberto que dice que no es necesario, que si para cualquier formato hay que estar presente, no necesariamente, también se puede participar como
panelista o como participante de uno de estos formatos de manera remota, también se lo debe proponer cuando se haga cuando se suba la propuesta de cada uno. En los debates, entonces, el moderador hace una declaración y ahí se manifiestan las personas que están a favor de esa declaración y quienes están en contra. En contra puede ser que estas expresiones de cada una de las posiciones contrapuestas sea a través de personas individuales o de equipos. Hay distintos estilos de debate, hay uno que se recomienda, que es el estilo de debate de Oxford, para que se tenga en cuenta. También estas sesiones pueden programarse para que duren 60 minutos o 90 minutos. También se debe proponer un moderador de la participación remota y un relator para la sesión. Y en general, cuando se termina la sesión, suele hacerse algún tipo de resumen de lo que se discutió. Como nos decía Alejandro, ninguna de estas sesiones tienen por fin decisiones ni resolver nada. Entonces, lo que se hace con posiciones y nada más que eso, no se busca el consenso, no se llega a ninguna decisión sobre lo que se discutió. Otro de los formatos es lo que se llama como, no encontré una palabra, una expresión en español, no sé si Nancy o Alejandro me pueden ayudar, que es lo de birds of feather, que no sé cómo se traduce al español, pero este formato es como el más simple, digamos, en el sentido de que no es necesario que se prepare previamente la sesión, sino que se junta un grupo de personas en torno a un tema que tienen interés y se discute acerca de esos temas que se están proponiendo. Según entiendo, este es el formato propio del IETF, que ha sido utilizado tradicionalmente, ahí dice israelés, exacto. También pueden durar 30, 60 o 90 minutos, de acuerdo a cómo lo quieran plantear. El llamado a participar de estas sesiones se puede hacer a través de las distintas plenarias que se dan en el IGF, se puede a través de folletos que se dejen en la villa del IGF, ya vamos a hablar de qué es esto de la villa, o a través de cualquier medio. Y lo que decíamos, no es necesario que se prepare previamente para esta sesión. ¿Los demás me escuchan? Porque hay alguien que dice que no tiene audio. Yo sí te escucho. Ok, perfecto. Otro de los formatos que ustedes pueden proponer es las flash sessions. Este formato está recomendado para presentaciones de temas, no para discusiones. Por ejemplo, puede ser una organización o una persona individual que quiera ir a presentar un trabajo que ha desarrollado, alguna investigación que se ha llevado a cabo, o proponer algún tipo de proyecto para buscar interesados en sumarse a ese proyecto. En este formato también se recomienda que duren 30 minutos, también eso tenganlo en cuenta porque pasó el año pasado que en algunas sesiones se pedía por poco tiempo y en realidad luego no le alcanzaba porque no estaban buscando presentar un tema, estaban buscando discutir, no servía No sé si pudieran poner mute a sus micrófonos porque se está escuchando como un eco de otro lado. Ahí parece que está, gracias. No, sigue, no sé si alguien está con el micrófono abierto, por favor que pueda poner mute. Otro de los formatos que es el generalmente más utilizado es el formato panel, que la característica que tiene, no sé, Nancy, no sé si tú puedes ver quién está sin, y le puedes poner en mute. Pero no lo encuentro. Porque me hace eco y no me escucho a mí mismo. Ahí parece. No, sí, sigue estando. Ahí estoy viendo, Marco, Antonio, me parece que no estás en mute, no sé qué hacer tú. Estoy en mute, pero no sé por qué no me deja. Ay, si logro desde aquí. Nancy, y el tuyo también. Sí, pero parece que no viene de Nancy. A ver, ahí parecería. A ver, vamos a ver si se escucha mejor. El formato de panel decíamos que es el que normalmente es más utilizado y es más conocido, y a lo mejor es como el que al que más acostumbrados estamos, y por eso normalmente se presentan este tipo de formatos, pero la idea es que acá vean que hay otras opciones que se pueden presentar para volver al panel.
la característica que tiene es lo que se busca aquí, es discutir algún tema técnico, legal o específico, algún tema específico, y poder escuchar las posiciones de diferentes actores involucrados. Se recomienda que no sea más de 5 panelistas, para que haya lugar también para las preguntas y participación del público. También se recomienda que haya un moderador de la participación remota, y además que haya un relator para que pueda dejar registro de lo que está sucediendo en las sesiones. También pueden durar entre 60 y 90 minutos, eso lo deciden cada uno de ustedes, o al menos lo solicitan, luego se les concederá dependiendo del espacio que haya disponible o no. Y sí que siempre quede espacio para discusiones, porque suele suceder que se llena de panelistas la sesión, entonces hay espacio o lugar para que hablen solamente los panelistas y no hay participación del público. Y también se olvidan de hacer participar a quienes están participando, valga la redundancia, remotamente. La característica que tiene este taller, o la exigencia adicional que tienen los paneles, es que se pide además que se presente un documento de antecedentes para explicar una descripción de lo que se va a tratar en estos temas, además cuál es el título de la sesión, quiénes son los panelistas que se están proponiendo. En el cuerpo del documento además se debe incluir cuál es la relevancia que tiene el tema que se propone para la gobernanza de Internet, qué antecedentes hay del tema, etc. Esto es muy importante que lo acompañen, porque en el caso de que no lo hagan, no se les va a aprobar su propuesta. Y también es importante, que por ahí va a aparecer en otra parte, que si han sido organizadores de paneles anteriores en los IGFs anteriores, deben acompañar en su propuesta un link a donde se encuentra el reporte de ese taller en el que han participado, porque si no se acompaña ese enlace tampoco se les va a aceptar su propuesta. Y el formato otros, digamos, acá lo que se busca es privilegiar cualquier tipo de formato que sea innovador y original y que tenga lugar a la mayor participación y diversidad del público asistente. También se lo puede proponer por 30, 60 o 90 minutos, y deberán explicar también qué se persigue a través de este formato nuevo que se está proponiendo. Pasamos al siguiente, por favor. En cuanto a los puntos que ustedes deben tener en cuenta cuando van a organizar una sesión, se recomienda principalmente estos, pueden surgir otros que si ustedes los pueden sugerir también los podemos discutir. Lo que les decía recién, se privilegia que se esté proponiendo un nuevo formato, que sea innovador y que permita una mayor participación de los asistentes. Se va también a privilegiar a quienes estén presentando una propuesta por primera vez, aun cuando no hayan participado nunca de un IGF. También se le va a dar prioridad a los organizadores de propuestas de países menos desarrollados. Se va a privilegiar quienes brindan en su descripción una claridad sobre el por qué están proponiendo esta sesión y cómo se va a desarrollar la sesión. En algunos de los formatos también se pide que se acompañen preguntas que van a guiar la discusión, y qué es lo que se está persiguiendo con esta sesión, llegar a qué conclusión o permitir qué tipo de debate, etc. Y también que se deje tiempo y espacio para hacer preguntas y para el debate. También en sus propuestas deben determinar cuál es la duración de la sesión, o sea, de acuerdo al formato que ustedes están proponiendo, cuánto esperan que dure su sesión. Deben planear, como les decía, la participación remota, deben designar a un moderador de la participación remota, pero además ofrecer un plan de, por ejemplo, cada 3 participaciones en el piso se va a lograr una participación de un asistente remoto, o algún plan por el estilo. Esto se debe también presentar en la propuesta que se suba. Se debe acompañar un documento con antecedentes, como les decíamos recién, para los que son formatos paneles. En estos es obligatorio, en los demás formatos no es obligatorio, si lo quieren acompañar, se acepta. También se debe asignar un relator para la sesión. Acá hay un tema muy importante en cuanto a la confirmación de los panelistas o participantes de las sesiones. No se requiere que estén confirmados estos panelistas, se entiende que con muchos meses de anticipación es difícil lograr que las personas sepan si van a asistir o no, si van a tener fondos para hacerlo. Lo que sí, a partir de este año va a ser diferente, que es cuando se incluya a un panelista o un participante del panel o del taller de manera provisoria,
automáticamente se le va a enviar un correo a estas personas que han sido mencionadas para que digan si están de acuerdo que estén mencionadas ahí o no. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces pasó, especialmente quienes fuimos miembros del MAC y nos poníamos a revisar las propuestas de talleres que se presentaban, que aparecían nombres, incluso nombres de nosotros, de miembros del MAC, como panelistas de las sesiones y no se nos había consultado si queríamos estar o si estábamos disponibles para participar o colaborar en ese tipo de taller. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que aunque no tengan confirmado al panelista, que lleguen hasta el panelista y le pidan su opinión, si quieren participar en sus talleres, si están de acuerdo, si van a poder asistir, que sepan, que estén al tanto de que ustedes los están invitando a estas propuestas que están realizando. Y por último también se recomienda que se contacte con la Secretaría del IGF en caso de necesitar alguna ayuda en todo este proceso para presentar sus propuestas. La siguiente, por favor. Las reglas a las que se deben someter las propuestas de talleres, y que acá sí en general es totalmente estricto y se pide que se las cumplan, es que no se pueden presentar más de 3 propuestas por persona o por organización. Si se exceden de estas 3, por el mismo organizador, ¿no? A lo mejor se pueden coorganizar con otros, o puede aparecer otra persona como organizador, pero la misma persona individual o organización no puede presentar más de 3 propuestas, la que exceda, o sea, la número 4 va a ser desechada, ni siquiera se la va a considerar. El asunto que se esté proponiendo para debatir en estos talleres tiene que tener una relación directa y una relevancia con la gobernanza de Internet, de lo contrario también será desechado, y principalmente tiene que tener relación con el tema del IGF de cada año. Este año también una particularidad que tiene este IGF es que los subtemas normalmente los definían los miembros del MAC a partir del tema general que se había propuesto. A partir de este año, cada uno de los proponentes de talleres van a determinar cuáles van a ser los subtemas. Es decir, cuando se presenta dentro del formato del formulario, que ahí está en la pantalla, se está mostrando el enlace a ese formulario, cuando completan su propuesta y suben su propuesta, ahí ustedes van a tener que elegir para sus propuestas 5 tags o 5 hashtags para que puedan resumir los temas que están presentando. Y a partir de todas las presentaciones que se realicen, se van a elegir los subtemas para este año. También deben presentar este formulario de presentación de propuestas de manera completa, con todos los campos llenos, porque también si no lo hacen, se les va a desechar su propuesta. Ahí está el enlace para que luego puedan revisarlo. Como también les decía antes, quienes ya hayan presentado previamente un taller en un IGF previo, especialmente en el 2014 y 2015, deben acompañar en su propuesta un link a donde está el reporte de esa propuesta, porque si no lo presentan, su propuesta va a ser desechada, la de este año va a ser desechada. Y una de las cosas muy importantes que muchas veces se olvidan al momento de presentar su propuesta, porque en general se ponen a amigos o personas conocidas o a quien uno tiene más a la mano, es que se debe respetar todo tipo de diversidades en cuanto a los participantes o panelistas que se están proponiendo. ¿A qué nos referimos? A que debe haber una diversidad de género, tratar de que haya igual número de hombres que mujeres, lo mismo en cuanto a la diversidad regional, que se representa en las diferentes regiones, a las 5 regiones en las que se divide para el IGF del mundo, que también haya una diversidad de stakeholders representados, es decir, que haya miembro de gobierno, miembro de comunidad técnica, miembro de sociedad civil, miembro del sector privado, en la medida de lo posible, en el mismo número entre todos. Y que también se privilegia mucho que se incluyan a las personas con discapacidades como invitados a estos paneles, y también está este equilibrio entre quienes son participantes por primera vez y entre quienes ya tienen experiencia participando en el IGF. La próxima, por favor. Una vez que ustedes ya subieron sus propuestas en ese enlace que les pasábamos en la slide anterior, que se abre el periodo de evaluación de estos talleres, para ver si finalmente son aceptados o no. Hay unos principios que rigen este proceso de evaluación, que debe ser, en la medida de lo posible, un proceso justo, transparente, inclusivo, práctico, eficiente. Estas reglas o estos principios se aplican a los miembros del MAC, que son quienes principalmente hacen estas evaluaciones, y también a los miembros de la Secretaría del IGF que colaboran con esta evaluación de las propuestas.
La primera parte de la evaluación, cuando les llega las propuestas una vez que venció el plazo para presentarla, después del 6 de junio, a esta primera evaluación la hace la Secretaría del IGF para ver que se estén cumpliendo con los requisitos mínimos. Si no están estos requisitos mínimos, por ejemplo, si es un panel y no se está presentando el documento, si no el documento antecedente, si no hay un enlace a donde está el reporte de una sesión anterior, si no están los nombres propuestos de los panelistas, si no está propuesto el nombre del participante, del moderador de la participación remota, etcétera, algunos de los requisitos que hablamos hasta ahora, directamente se desecha esta propuesta. Si no hay diversidad, como es Israel, exacto, ahí se desecha. En general, la diversidad tiene que ver un poco más con lo sustancial que lo va a revisar el MAG. La Secretaría va a fijarse más en estos aspectos más simples, digamos, más de procedimiento. En este año, esta primera etapa de evaluación debe estar completada al 13 de junio, es decir, una semana después de que venció el plazo para presentar sus propias solicitudes. Una vez que se hizo este primer filtro de evaluación por la Secretaría, se pasan estos documentos a los miembros del MAC. Todos los miembros del MAC deben revisar de manera individual todas las propuestas que se presenten. En general se presentan más de 200 propuestas de talleres por año, entonces hay que dedicarle mucho tiempo para hacer esto, para hacer esta revisión, principalmente si se quiere que se cumplan con estos principios, que sea un proceso justo, ¿no? Que se revise a detalle todo lo que se está presentando. ¿Quiénes van a estar excluidos del MAC de revisar? Cuando son sus propias, o sea, propuestas de sus organizaciones, por ejemplo, no van a estar obligados a evaluarlas, o cuando se trata de algún tema técnico específico, que el miembro del MAC no tenga conocimiento para revisarla, está exceptuado de hacerlo. Pero si no, en general, todo el mundo tiene que revisar todo. Este año, esta fase tiene que estar completa a la fecha 4 de julio. Acá se va a entrar más a detalle a todos estos puntos que estábamos comentando ahora, y qué es lo que va a evaluar principalmente los miembros del MAC, lo que decía Israel, si la propuesta está cumpliendo con todas las diversidades de las que hablábamos recién, si la propuesta está bien pensada y está completa, si el tema que se está proponiendo es relevante para la gobernanza de Internet, si se encuentran incluidos los participantes de los paneles o de las propuestas de talleres, si el formato que se está proponiendo es adecuado al tipo de descripción que se está haciendo, como decíamos antes también, si es la primera vez que se está presentando una propuesta de taller, si es de un país menos desarrollado, si se está presentando un nuevo formato que hasta ahora no es conocido, si hay una descripción de hacia dónde se quiere llegar con la sesión, bueno, etcétera. Todos estos aspectos más sustanciales los revisa el MAC. Una vez que se hace esta segunda revisión, se envían a la Secretaría las revisiones de todos los miembros del MAC, y lo que hace en esta tercera etapa la Secretaría hace una evaluación conjunta, y va a ser un promedio entre todas las evaluaciones que se han presentado. Esta evaluación va del 1 al 5, en el 5 es la mejor nota, digamos, y quienes, dependiendo de la cantidad de slots que se encuentran disponibles, o sea, de sesiones disponibles que haya dentro del IGF, se va a determinar cuál es el punto de corte para ver cuántas sesiones van a ser las que van a estar aprobadas o cuántas no van a estar aprobadas. Acá en esta etapa lo que puede suceder es que se descubra, o se den cuenta, no que se descubra, que hay sesiones que son muy parecidas entre ellas. Entonces lo que hacen los miembros del MAC, a través de la Secretaría, es recomendar que se fusionen estas dos propuestas de talleres, se comunican a los organizadores de las dos sesiones. Si están de acuerdo con fusionarlas, entonces sí se las va a seguir evaluando para ver si finalmente llegan a la agenda final. Si los organizadores no están de acuerdo, no quieren unirlas, y se va a perder el slot en este caso, porque son las que quedaron como para una segunda revisión. También dijimos que había una línea de corte entre los que se van a aprobar y los que no se van a aprobar, y siempre se dejan entre 5 y 10 propuestas que estén por debajo de la línea de corte, para el caso de las que hayan quedado por encima de la línea de corte, no la acepten, o no contesten más, o no estén más interesados en presentar sus sesiones. Entonces se va a ir por orden entre las que tienen mayor número o mayor evaluación de las que se han presentado. Esta última etapa debe estar finalizada entre la semana del 15 y del 11 al 15 de julio, que va a ser el momento en que se reúna
el MAG que esta sesión, que es la segunda sesión del año, es normalmente la sesión más trabajosa para los miembros del MAG, porque hay que hacer estas evaluaciones que les estaba comentando de manera cuidadosa y con poco tiempo, y además dedicándole demasiada atención, obviamente. La próxima, por favor. Una vez que las propuestas, o que se ha determinado cuál es el número de propuestas finales que son aceptadas, van a ser notificados los organizadores vía correo electrónico a través de la Secretaría del IGF, y una vez que ya han sido aprobadas, se van a incluir en la agenda final, y se les va a dar en general en ese momento, si no a posterioridad, cuál es el día y hora en los que van a quedar incluidos dentro de la agenda final del IGF. Una vez que las propuestas han sido aceptadas y se notificaron por la Secretaría, tengan en cuenta que van a tener que tener un permanente contacto con la Secretaría para ir comentando los avances de su sesión, si es que lograron confirmar los panelistas que tenían invitados, cualquier otro detalle lo van a tener con la Secretaría del IGF. Y también esto es importante que tengan en cuenta si sus propuestas son aprobadas y si van al IGF a presentar sus propias propuestas, sus propios talleres, que una vez finalizado este IGF y dentro de las 2 semanas posteriores, deben subir a la página del IGF un reporte de esta sesión, este reporte que tenía que hacer el relator del que hablábamos, porque si no lo hacen, cuando para la edición siguiente presenten una propuesta de taller y no está subido ese reporte, van a ser declinadas automáticamente. Ahí está el enlace también en la presentación para que puedan revisar dónde se debe subir este reporte. Y la próxima, por favor. Con lo anterior terminamos con lo que son los talleres, que es lo que principalmente ustedes pueden presentar, o cualquiera de nosotros puede presentar. Después hay otro formato que lo vamos a hablar, 2 formatos principalmente, que los vamos a hablar rápidamente. Uno son las coaliciones dinámicas, que para quienes sean parte de una coalición dinámica o estén interesados en presentar una sesión de coalición dinámica, deberán hacerlo mediante un correo a la Secretaría hasta el 20 de junio. Un requisito que se pide es que estas coaliciones dinámicas se encuentren activas, o que hayan tenido un trabajo interseccional durante todo el año, y que por lo tanto hayan presentado un documento de resultados del año anterior y cuáles fueron las actividades que han ido realizando. El hecho de que se solicite un slot dentro de la agenda no garantiza que se lo den, va a depender de la disponibilidad física de cada host de cada año de IGF diferente. Entonces va a depender de esa disponibilidad física y además de los talleres que se aprueben. Las sesiones que se aprueban se van a anunciar, no se anuncian en realidad, se comunican a los organizadores vía correo electrónico, no se anuncian públicamente. Públicamente se anuncia cuando ya está lista la agenda del IGF unas semanas previas a la reunión ya en sí. La próxima, por favor. Otro de los formatos que también se pueden presentar son los Open Forums, o los foros abiertos, que también, igual que la otra, en cuanto a que la solicitud para presentar un foro debe realizarse dentro de hasta el 20 de junio por un correo de la Secretaría, pero acá este tipo de sesiones son otorgadas principalmente para los gobiernos y para las organizaciones internacionales, para que vayan a contar las actividades que ha estado desarrollando la organización durante el año anterior, y también acá se pide que se deje espacio suficiente para las preguntas y debates con la comunidad o con los asistentes que estén presentes en esos foros. Y acá también se recomienda que se presente un documento de antecedentes. Tenemos a alguien que está con el micrófono abierto, si puede poner mute, por favor, que está hablando por teléfono y le estamos escuchando. Y la próxima, por favor. Y ya, para finalizar, un tema importante que quería comentarles, aunque no tenga directamente una relación con el taller en sí, sí lo tiene con la participación en el IGF, tanto en todos los procesos que estén relacionados con el IGF, tanto físicamente, presencialmente, como de manera virtual, en las listas de discusiones, en los grupos de trabajo que se realicen, en las llamadas que tienen en los distintos grupos, etcétera. De cualquier forma que se participe del IGF, se debe respetar un código de conducta, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, especialmente por algunos sucesos que ocurrieron en el IGF del año pasado, en el medio de las sesiones, y que ocasionaron que la gente que se retire, que se obligue a retirar a determinados asistentes,
y quería que esto lo tengan en cuenta. Hay que respetar este código de conducta, que es un código normal de convivencia, que se deben respetar a todos los miembros de la comunidad LGF por igual, sin discriminación de ningún tipo, debe haber un trato civilizado en las relaciones que se tengan con los pares cuando se están discutiendo, se debe actuar de una manera informada, objetiva y razonable en la medida de lo posible en las discusiones de políticas que se tengan, se debe intentar respetar los diferentes puntos de vista que se plantean en las diferentes sesiones por los distintos actores participantes, se debe facilitar la transparencia y la apertura cuando se participe en una discusión también de políticas o de temas vinculados a la gobernanza de Internet, se debe actuar de una manera justa y de buena fe con los otros participantes, se deben promover los comportamientos éticos y responsables, y hay que tener en cuenta también lo que sucede ya en la reunión del IGF en sí. Hay dos espacios que están bien diferenciados, uno que le decíamos antes que es la villa, que es el lugar donde se ponen los stands o los booths de cada una de organizaciones, donde ahí sí está permitido que haga el activismo que uno quiera realizar, pero dentro de las sesiones, cuando se está desarrollando una plenaria, un taller, la apertura, la clausura, no rigen las mismas reglas. Ahí no se puede levantar ningún cartel, ningún folleto, ningún tipo de activismo, porque principalmente lo que pasa en el Foro de Gobernanza de Internet, cuando se inaugura el foro cuando se hace la apertura del Foro de Gobernanza de Internet, la jurisdicción que rige ahí es la jurisdicción de la ONU, de las Naciones Unidas, y tienen las reglas de las Naciones Unidas, que son las que estamos diciendo en cuanto a los códigos de conducta. Eso para que lo tengan en cuenta y por ahí no levanten carteles dentro de las sesiones porque les van a invitar a retirarse. La siguiente, sí. Perdona, Israel tiene la mano alzada. Ya, pasa a la siguiente, por favor, que ya finalizamos y ahí si quieres abrimos para preguntas. Ahí les dejamos dos enlaces que son principalmente... lo que estuvimos hablando está dentro de la página del Foro de Gobernanza de Internet, y además ahí para los que quieran revisar los objetivos de desarrollo sostenible, que están en esa página, y ya la siguiente, y ya finalizamos, y dejamos abiertas a las preguntas y comentarios que puedan tener. Alejandro Pisanti, para complementar la presentación brevísimamente, en pocas palabras, hay unas cuantas modalidades de participación que están relativamente abiertas, hay que cumplir con todos los requisitos de detalle, y en el caso de los talleres, que son las más atractivas e importantes, hay que formar alianzas con personas de todos los sectores y de muy diversos países. Estos son los fundamentales. Hay una forma más de participación que se llaman los foros de mejores prácticas o Best Practice Forums, que son tendientes a producir, estos sí son tendientes a producir documentos de resumen de la situación y de recomendaciones a futuro. Los temas han sido spam, ciberseguridad, gobernanza multi-stakeholder y habrá algunos más. Las coaliciones dinámicas, que completaría la explicación, son grupos orientados a temas específicos. Derechos humanos en Internet es uno de ellos, principios fundamentales o valores fundamentales de Internet es otro, acceso a través de bibliotecas es otro, y hay algunos más de temas específicos. Estos son grupos de interés, no están tan obligados al tema, a la formación multi-stakeholder ni a las formalidades, y son extremadamente interesantes. Próximamente encontraremos la manera de comunicar los sitios de algunos de ellos para que puedan ustedes tener acceso. Y cuando revisen, la recomendación que haríamos también sería, al revisar el sitio del Foro de Gobernanza de Internet, pasen a ver los programas y las transcripciones detalladas textuales que hay de las sesiones de los anteriores, para poder ver dónde se ve mejor reflejado su interés y para buscar los nombres de personas que se vea que ya tienen experiencia y con los cuales ustedes pudieran ser conocidos y presentar propuestas. Gracias. Tenemos también la mano de Ricardo levantada por cualquier cosa. ¿Y Fátima? Si tú quieres, Nancy, guiarnos quienes van por orden, si fuiste viendo, nos dices y vamos viendo. ¿Cómo, perdón? Israel y luego Ricardo. Ok, adelante, Israel. Hola. Hola de nuevo. Solamente para especificar el tema de
los lineamientos de ONU en cuanto a los carteles y todo ese tipo de cosas, me parece importante resaltar ese punto porque efectivamente ahí nos atendremos todos los asistentes del IGF a lo que dice Naciones Unidas, y Naciones Unidas lo que nos dice es que no podemos increpar de manera directa a ningún participante, sea individual, organización o país, y por eso es que en ediciones pasadas hemos visto algunos ejemplos particulares y peculiares. Entonces sí, me parece importante tener bien presente este concepto. Yo ahorita estoy tratando de buscar dónde es que especifican este tema. En cuanto lo encuentre lo comparto en el chat, pero sí me parece importante y qué bueno que lo mencionaste, Fátima. Gracias, Israel. Sí, ahí en lo que compartí está en breve lo que es el código de conducta, pero hay que buscar las reglas de las Naciones Unidas, que son las que se van a terminar aplicando en definitiva. Ricardo, ¿estabas tú? Sí, primero a Fátima y a Alex, muchas gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos cómo se hacen estas cosas. Me imagino que a ISOC México también, por el tiempo. A Nancy por invitarnos. Yo tenía 3 preguntas. La primera, a ver si nos pueden mandar la presentación. Yo estoy entrando desde un iPad y entonces no es fácil darle clic a ninguno de los enlaces que han puesto. Aún en la grabación no es tan fácil. Entonces ver si nos podían mandar la presentación. La segunda pregunta que tengo es los tiempos. Tenemos un IGF regional que va a ser la última semana de julio, que sería casi 2 meses más tarde que la fecha última para enviar una propuesta, pero sería el tiempo propicio en los IGF regionales, al menos el LAC IGF, para ponernos de acuerdo en presentar una propuesta de foro o cualquier cosa de esta. Y el IGF no es hasta finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces, no es demasiado tiempo entre una cosa y otra, no se está decidiendo muy rápido cuando el tiempo para presentar propuestas pudiera ser más tarde en el tiempo. Yo sé que la decisión no es de Fátima ni de Alex, estoy claro con eso, pero sé que tienen amigos en el MAC que pudieran tomar las decisiones, ¿no? Y la última pregunta que tenía es, yo levanto un foro y decido quiénes van a ser algunos moderadores o algunos panelistas. ¿Quién paga eso? ¿Quién lleva a los moderadores? ¿Cómo sé que una persona va? O si falta un moderador por ir, ¿quién le pagaría el pasaje? ¿Quién paga todo el almuerzo, no? Gracias. Sí, Alejandro, no sé si me permites, yo tenía eso para hablarles, pero lo salteé por cuestiones de tiempo. Sí, voy a compartírselos en el chat. Hay financiamiento, hay de parte de la Secretaría del IGF, es muy poco el financiamiento de parte de la Secretaría, y tiene privilegio en general los miembros del MAC, pero después para los participantes individuales también suele haber algún tipo de participación. Ahí voy a copiarles cuál es el enlace en el chat para que lo puedan revisar. A ver si es ese. Perdón, que me equivoqué y me fui para otro lado. Pero ahora ya se los comparto. Hay algunos criterios que se deben respetar para quienes solicitan este financiamiento, en principio hay un criterio de prioridades, tiene que ser alguien que sea representante de alguno de los stakeholders reconocidos, y el primer orden son los miembros de la sociedad civil, luego vienen los de la comunidad técnica, y luego los de gobiernos, siempre que sean gobiernos reconocidos por ECOSOC, por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que le brinden a la Secretaría de participar dentro de este IGF, con al menos 6 semanas de anticipación previas a la reunión. Se privilegia a quienes vengan de países menos desarrollados, si han sido previamente financiados por la Secretaría del IGF, que se hayan presentado todos los reportes que se requieren normalmente para estos casos, y se le va a dar preferencia también a quien esté participando activamente dentro del IGF,
ya sea dentro del IGF global o dentro de algunas iniciativas de IGF regionales o de IGFs locales. Esos son algunos de los criterios. Y otro es que tiene también privilegio quien solicita un financiamiento parcial, por ejemplo, solo hotel, a quien solicita un financiamiento completo para todo, ¿verdad? Estos fondos son muy pocos, decíamos, pero también hay un montón de otras organizaciones que sí están trabajando para permitir o facilitar la participación en este foro global. Una de estas organizaciones es ISOC, que tiene un programa de embajadores para las reuniones del IGF, para todos aquellos que hayan participado, que aquí veo que hay muchos, del programa de Next Generation Leaders, se les habilita también para participar como embajadores, y ahí tienen financiamiento para asistir a los IGF siempre que vayan en representación de ISOC como embajadores. Y hay un montón de otras organizaciones que también brindan algún tipo de asistencia financiera para estas reuniones. Y en relación, luego no sé si Alejandro quieres completar esto, y en relación voy a volver a tu primera pregunta, Ricardo, en cuanto a los plazos para presentar. Los plazos en general los determina la Secretaría, ni siquiera los determinan los miembros del MAC, así que los amigos que tengamos en el MAC no nos sirven para este caso, y se hacen en relación a la distancia que quede hacia el IGF, ¿no? O sea, de acuerdo a la fecha que va a ser la reunión del IGF, se van poniendo los plazos anteriores para recibir las propuestas, porque aunque parezca lo más simple, ya se aprobó la propuesta y ya está, de ahí en adelante vienen un montón de contratiempos que hay que ir atendiendo, y también se necesita tiempo para eso. Y en relación a lo que decías con el LAC IGF, que va a ser a finales de julio acá en nuestra región, en realidad no tiene una relación directa, o sea, entre el LAC IGF y lo que es el IGF global. Tú puedes participar del LAC IGF y luego no participar en el IGF, o al revés, y no necesariamente las propuestas tienen que salir de la comunidad regional participante del LAC IGF. La propuesta la puedes hacer tú mismo como ISOC de tu propio país, de tu propio capítulo, lo puedes hacer en conjunto con capítulos de ISOC de otros países de la región, o con otros países de cualquier lado, otros capítulos de otro lado. Los organizadores pueden, como decía Alejandro, buscar alianzas, y buscar alianzas teniendo en cuenta esto que estuvimos diciendo, que haya diversidad, que tengan mayores expectativas de participar en la reunión, que tengan experiencia en algún tema que se va a plantear en la reunión, etc. O sea, lo que me gustaría que quede claro es eso, que no hay relación. Si bien el LAC IGF es un espacio para discutir los temas de gobernanza de Internet a nivel regional, y que luego se pretende llevar al IGF a discutir, o al menos a compartir los temas que se están discutiendo en esta región, no son uno condición del otro. Y me callo y dejo lugar para Alejandro si quiere hablar. Gracias, Fátima. Por el momento creo que eso es lo fundamental. Ante todo, buscar las alianzas, buscar los temas, y efectivamente subrayar que no hay una secuencia entre el foro regional, que se considera foro regional preparatorio, pero no hay una secuencia rigurosa entre los foros regionales y el foro global. Nancy, ¿tenemos alguna otra pregunta o comentario? No veo ninguno más. Acá tengo una pregunta yo en privado que me dice José, si cuando alguno de los que están proponiendo un workshop ha organizado un taller en el IGF años anteriores, ¿es obligación presentar un informe? Sí, especialmente desde el 2014, es obligación presentar un reporte, subirlo, en la misma página del Foro de Gobernanza, donde está su sesión, digamos, ahí queda un lugar para subir el reporte, se sube allí para que después se pueda apuntar a ese enlace cuando se presente la propuesta de este año. Pero sí es obligatorio, porque si no está, se van a desechar las propuestas. ¿Ninguna otra pregunta, comentario? No veo ninguna otra mano levantada. Alejandro, no sé si tú quieres hacer algún cierre final, porque ya veo que no tenemos más preguntas. Gracias, creo que el tiempo es exactamente el que teníamos asignado. Muchas gracias a todos y todas por participar en esta ocasión,
y por mi parte, y seguramente a nombre también de Fátima, les ofrezco la información que pueda proveer acerca de las modalidades que me son más cercanas, y cualquiera que pueda servir para orientar una mejor participación. Gracias a todos y todas, gracias Nancy, y si puedes transmitir mi agradecimiento a Sebastián Belagamba, Raúl Echeverría, y toda la directiva y el staff de apoyo de ISOC, y también avisarnos en cuanto esté disponible la grabación para poderla difundir. Muchísimas gracias a todos. Más bien, yo también quería agradecerles a Fátima y Alejandro por la iniciativa. Realmente fue muy provechoso la información que nos compartieron, y me gustaría poder seguir teniendo este tipo de sesiones para poder compartir con los capítulos de temas que son realmente importantes. Les agradezco muchísimo por la iniciativa y por compartir esto con nosotros. Muchas gracias, Nancy, gracias a todos. Y sí, a tu disposición para organizar lo que sea útil para toda la región. Un abrazo a todos, gracias.